sería atacarlo desde esos tres puntos fundamentales. Precisamente, propiedad privada. Y bueno, ¿cuál es el problema con la propiedad privada? Primerito, surge de relaciones de poder. Ya vamos a explicar. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho que garantiza un montón de cosas. ¿Cuál es un problema grave? Que ya en la realidad, ya no hablando de eso, en el mundo real, es manipulado por las clases dominantes. Porque recordemos que el capitalismo es una sociedad clasista. Ya vamos a profundizar. Y finalmente, el libre mercado. En el capitalismo, libre mercado. ¿Cuál es la realidad? El capitalismo, en su naturaleza, siempre genera crisis y desigualdad. No importa, y esto debe quedar claro, no importa si el capitalismo se toma el matiz de liberal o el matiz más estatista, es capitalismo, y al ser capitalismo tiene unas contradicciones propias e inherentes. Entonces vamos a profundizar en cada uno. Vamos con la crítica a la propiedad privada. Entonces, respecto a la crítica, vamos con respecto a la crítica de la propiedad privada. Primeramente entendamos que la propiedad privada no es universal, no lo es. Es una visión de propiedad que corresponde a una determinada forma del mundo, de ver el mundo, una cosmovisión particular del mundo. Hay sociedades, algunos dirán que bueno, son primitivas o no, pero existen sociedades donde la noción misma de propiedad privada no tiene sentido. ¿Y cuáles son esas sociedades? Para no irnos muy lejos, el propio mundo indígena ecuatoriano, pero el propio, el auténtico. Muchas de las nociones de lo mío pierden sentido cuando se habla más bien de lo nuestro. O vamos a África, de nuevo reiteraré algo que alguna vez mencioné, el Ubuntu, la gente que se ve a sí misma como parte del todo, donde la lógica misma de la propiedad privada pierde sentido. Entonces, es necesario entender que la propiedad, y lo que entendemos como propiedad, depende del momento histórico de quienes estén decidiendo. Porque para todo de males, ¿quién decide que algo se priva o no? Voy a retomar un ejemplo histórico, que es el ejemplo que tomó Marx para hablar del robo de ley. ¿Cómo funciona el robo de ley? Digamos que yo soy propietario de un árbol. El Estado me reconoce la propiedad del árbol. Y de repente a ese árbol se le cae una ramita. Esa ramita es de mi propiedad. O ya puede ser adquirida o tomada por cualquier persona. Respuesta, depende. ¿Depende de qué? De la ley. Depende de si en esa sociedad se considera que lo que estaba en el árbol también es de tu propiedad, o si más bien lo que se cae del árbol ya no es de tu propiedad. Entonces la pregunta es, ok, la propiedad se define a través del derecho. ¿Y quién decide el derecho? Pues muy bien, hacemos un favor. Aquí me desvío un poco, por eso soy ortodoxo. Les invito a pensar que decía Nietzsche sobre el derecho. Hay un texto genial de Nietzsche, la genealogía de la moral. ¿Y qué dice Nietzsche? Con claridad, lo bueno o lo malo lo decide el que tiene poder. El que tiene poder va a decidir qué es lo legal, qué es lo ilegal. Entonces, por lógica, si yo, dueño del árbol, tengo un poder para manipular al Estado, para que el Estado diga que la ramita que se cayó también es mía, y es un crimen. Pero ¿qué sucede si yo no tengo el poder para manipular al Estado y el Estado no ha regulado la caída de esa ramita? Ya no es un crimen. ¿Se dan cuenta? Es decir, las relaciones del poder en una sociedad pueden minar, pueden prácticamente destruir la lógica de la propiedad privada o la pueden pervertir. Entonces es crucial entender que la propiedad privada no es algo natural. Pasemos por favor. Vamos con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es esta visión del gobierno que solamente garantiza los derechos fundamentales, como los que decía Locke. ¿El problema cuál es? Es una visión reduccionista de qué es el Estado. El Estado y el gobierno sobre todo son instituciones súper complejas, pero lo más grave todavía es, ok, según Adam Smith, son justicia, defensa de las públicas lo que se tiene que manejar en el Estado. ¿Y por qué? Porque se le pone el fin. ¿Por qué? Se dan cuenta que aquí es necesario profundizar en cuáles son bienes públicos, cuáles no son bienes públicos, cuáles son bienes rivales, cuáles no son bienes rivales. Es decir, es una concepción muy revolucionista del Estado. Y lo que es peor, en una sociedad capitalista donde hay relaciones de poder, ¿qué puede suceder? Puede suceder que el Estado, ¿sí?, que se cree igual al capital, también ayudando. ¿Cómo ayudando en qué sentido? En el sentido, por favor, pasemos. Sí se lo ve. O sea, puede resultarse que el Estado y el mercado no se pelean. ¿Por qué? Porque se le pone el fin. ¿Por qué? Porque se le pone el fin. ¿Se dan cuenta? Es decir, las relaciones del poder en una sociedad
Eso de creer que siempre es malo, que el Estado se meta con el mercado y que nos llegamos al último país, es una visión muy reduccionista del Estado y muy reduccionista de la economía. La economía es un sistema complejo, y cuando hablo de sistema complejo se habla de sistemas matemáticos, porque es realmente un sistema complejo, es un sistema caótico. Entonces no podemos nosotros usar la termodinámica o visiones simples de la termodinámica del siglo XVIII, siglo XIX, para entender un sistema caótico y dinámico. Pero me entienden cuál es el problema. El problema es, no, el Estado simplemente hace estas tres tareas. ¿Y cuál es el incentivo para que el Estado se quede en esas tres tareas? ¿Cuál es el incentivo? La moral, la bondad. Miren, una cosa buena es que no existe, que para nosotros no existe ni bien ni el mal. No existe, y tampoco Dios. ¿Ya? Dios, bueno, son miles de creer en Dios. Yo no con Dios fuera de mis clases. Porque a veces hablo mal de Dios sin creer. Y se queda fuera de la clase. Entonces, para nosotros no es que hay ni bien ni mal, sino que hay intereses de por medio. Y si no se toman en cuenta esos intereses, la visión que se puede tener del Estado es súper reduccionista. Y aparte hay otras críticas que también vale la pena hacer al Estado de Derecho. Por ejemplo, ¿no es un caso que siempre puede existir algún tipo de colusión Estado-mercado? Se me olvidó una palabra, ¿ya? ¿El caso cuál es? Vamos a lo que sucedió con el progresismo latinoamericano. El progresismo latinoamericano, que se hizo de mano izquierda, llegó a sumar colusiones y cooperaciones con el propio capitalismo. Entonces uno va a decir, ¿por qué el capital va a dejar de usar al Estado para ganar más? Porque supuestamente vamos a llegar a esa situación de óptima competencia. O sea, el Estado de Derecho depende crucialmente de nuestra construcción del mercado. ¿Qué más? La libertad de expresión, en el fondo es la libertad del dueño de la imprenta. Esto ya lo muy antes. Pero bueno, el dueño de la imprenta no solo puede ser el burgués, también puede ser el burócrata. Entonces, esa completa libertad, esa completa idea de que nosotros podemos libremente llegar a una sociedad en donde el Estado únicamente cumple tres tareas, o sea, es idílico, o sea, en el fondo es idílico. El otro día me acusaban por idílico de hablar comunismo. Créanme que esto es más idílico. Ya les voy a demostrar por qué. ¿Qué más? Nosotros podemos decir, que si el Estado no interviene, estamos asumiendo que el mercado no tiene externalidades. Esto ya es mito. ¿Saben ustedes que si hay externalidades, el Estado debe intervenir para corregirlas? Y finalmente, ¿saben ustedes qué es el problema de la imposibilidad de árbol? El problema de la imposibilidad de árbol es súper interesante en este punto, porque ¿cómo podemos garantizar un Estado de Derecho? En donde resulta ser que la misma democracia tiene límites lógicos. Desde un mito que dice que hay una imposibilidad de árbol. El problema de la imposibilidad de árbol básicamente nos dice que no es posible agregar las preferencias individuales en un sistema democrático, ¿sí? Que se quite encima los chivalores. Los chivalores son como la ahorita no voy, quita votos y no gana nada, ¿ya? Entonces, tú no puedes quitarte encima los chivalores, porque si te lo quitas de encima puede surgir una dictadura. Es eso de la vida. El caso es que hay sistemas que tienen limitaciones lógicas. Otro ejemplo que vale la pena que conozcan, el teorema del banco de Bose-Einstein. ¿Qué dice este teorema? Cuando no tienen los detalles técnicos, pero básicamente para cualquier economía se puede encontrar un equilibrio, para cualquier. Ustedes pueden inventarse una sociedad de ángeles y demonios y van a encontrar un equilibrio. Es puro, porque son limitaciones lógicas. Gracias. Finalmente, el equilibrio del mercado. Entonces, el libre mercado no existe, ni puede existir en el capitalismo. ¿Y por qué no puede existir? Porque el capitalismo concentra y centraliza capital. Entonces, entiéndase esto: si el capitalismo concentra y centraliza capital, poco nada importa a largo plazo si se interviene o no en el Estado. Poco nada importa. Vean lo que ha sido la acumulación y centralización por el tiempo en el mundo. A nivel del mundo, ¿cuántas marcas controlan? Dicen algunos liberales clásicos. Explícame esto. Ok, hay que abrir las fronteras, libre mercado, eso va a traer paz mundial. Claro, vamos a dejar que los artesanos de Bolívar, donde vive mi abuelo, que hacen guitarras, compitan con Chile, perfecto. ¿Qué creen que va a pasar? Va a ser como yo poner un peso pluma que compita con un peso completo. ¿Qué le va a hacer el peso completo? Le va a dar calientitos. Pero decir, vamos juntos al óptimo de Pareto. Le va a reventar. Y eso es lo que le va a pasar a muchos, porque el capitalismo concentra y centraliza capital. Entiéndase eso. ¿Qué otras técnicas han del libre mercado? Para ir cerrando, podemos decir que el libre mercado, vean, tiene imperfecciones. Y no solo las imperfecciones de típico externalidad que hablan los clásicos, no, hay muchas otras imperfecciones históricas e incluso geográficas.
¿Cómo puedo yo lograr alcanzar el libre mercado en una sociedad que por cualquier cosa, a veces los jugadores tienen un interno chévere para encontrar la fatalidad geográfica? ¿Qué te hace una persona? Nace precisamente en medio de la montaña. ¿Ya? Eso me hace por el Sagrado Quito para nacer en la montaña. Vive en la montaña. No tiene contacto con el mundo, no tiene contacto con el mundo, pierde oportunidades. Es una cuestión concreta. ¿Qué es la cuestión concreta que limita el mercado? Creo que nosotros somos agentes nacionales y podemos llegar a conclusiones óptimas. El equilibrio de máximos de roca, claro que pueden suceder interacciones humanas donde no llegamos al óptimo de Pareto. ¿Qué más? No, de la mano invisible. ¿Cuántas veces la mano invisible aparece en la obra de Smith? 3. Una en una obra de astronomía, otra en la teoría de sentimientos morales y una sola vez en 1000 páginas en la riqueza de las naciones. Y para poco, somos racionales. ¿Saben qué es lo que se nos deja solitos y dicen, ok, vamos a ser libres y como que podríamos ser óptimos? Aquí les son los ejemplos de la psicología, de cómo ser humanos son pendejadas. ¿Y qué es un ser humano que hace pendejadas al llegar al óptimo de Pareto? Gracias. Muchas gracias. Ahora abierto el magister se haga una pregunta al doctor Mancel. Por favor. Bien, una pregunta. ¿Qué es el capitalismo? ¿Cómo entiende usted al capitalismo? El capital. Las ideas críticas del capitalismo son las ideas dominantes, son las ideas hegemónicas, y no de ahora. Sobre todo en las universidades, pero también en la prensa, en las iglesias, muchas veces, la teología de la liberación, las ideas que él acaba, que son ideas críticas, una crítica nunca. No me habló ni una palabra de Venezuela, de Cuba, no me dijo nada de eso. Yo estaba esperando que me dijera algo, no dijo nada. De Corea del Norte tampoco. De la Unión Soviética tampoco dijo nada. Y me sorprende eso. Y entonces esas ideas hegemónicas son la aplicación del único programa marxista propositivo, que no es solo crítica al capitalismo, y que son los 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848. Esos 10 puntos, 1848, es lo que hemos tenido en América Latina, señores compañeros, estudiantes, profesores. Desde 1910, la Revolución Mexicana, hasta la fecha, Alianza País, el MAS, los partidos, el PSV, los partidos socialistas de gobierno y oposición en América Latina, todo lo que hemos tenido es puro socialismo y a veces algo de mercantilismo. Eso es lo que hemos tenido, siempre. Y yo les ruego que lean Marx y Engels, los 10 puntos del capítulo 2, por favor, del Manifiesto Comunista, porque esas han sido las políticas públicas oficiales, de Estado, lo que sea, desde 1910 hasta ahora, por lo menos en América Latina, y los resultados están a la vista. Los teoremas no sé, pero los resultados están a la vista. Ya, ahora usted tiene la oportunidad de darle una pregunta. Ok, la pregunta es simple, breve, concisa. Ok, bueno. La pregunta es, ¿qué pasó con el Estado de Bienestar? ¿Qué pasó con los 10 puntos del Manifiesto Comunista, que me imagino que, supongo que los conocen incluso igual o mejor que yo? Eso fue lo que han hecho ustedes desde 1910 hasta ahora, 2017. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los resultados? Si es posible, no es que le esté coartando, pero no me hable de teoremas. De acuerdo. Primero, el Estado del Bienestar, bueno, nace del keynesianismo, más que del marxismo. Ahora, obviamente, hay que reconocer que Keynes tenía varias bases marxistas, lo reconoció alguna vez. Y una cosa,
Keynes iba a la Unión Soviética y se enteraba de lo que pasaba ahí para después regresar y construir el estado de bienestar como una forma de evitar que el bolchevismo se expanda. Así que respecto al estado de bienestar yo no me voy a hacer responsable, porque yo también soy crítico al estado de bienestar, porque eso es más capitalismo. Así que, ¿qué pasó con el estado de bienestar? Se fue en los años 70. Eso es el más bien la otra pregunta creo que es más pertinente. ¿Qué pasó con los 10 puntos del manifiesto del Partido Comunista? Marx se jaló. Es la manifiesto de Vox. Marx se jaló porque igualmente hizo una simplificación horrorosa de la realidad del manifiesto del Partido Comunista. Porque era eso, era un panfleto, es como que yo ahorita escribo las 10 ideas, 10 ideas, tengan, hagan esto. Es una barbaridad. ¿Y cuál es lo peor? Que un montón de pseudo-progresismos tomaron esos 10 puntos en vez de hacer lo que realmente debería ser el marxismo, estudiar el Capital y criticar al mismo Marx por los errores que cometió. El marxismo no es elogiar a Marx, eso debe quedar clarísimo. Hay marxistas que caen en el error, no, es que Marx era perfecto, impoluto. Marx era, ese es un pendejo, y es verdad. Pero el hecho de que Marx haya sido a veces un pendejo no le quita que gran parte de la teoría que está ya en el Capital ayuda a entender los problemas del capitalismo. Entonces quede claro que yo no adhiero a los 10 puntos del manifiesto del Partido Comunista y reconozco que hay fallas, porque es un panfleto que Marx y Engels escribieron exclusivamente para andar difundiendo. Y es verdad, pero eso invalida la crítica que acabo de hacer al Capital. No, y me sobra un minuto, creo, 2, sí, perfecto. Entonces, acabo de escuchar algo, colegas, y para cerrar este día. Toda economía es capitalista. ¿Qué opinan ustedes? Toda economía es capitalista, y el capital es un bien económico capaz de ayudar a producir otros bienes económicos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué no es capital? Piénsenlo, o sea, aquí yo estoy notando que cualquier sociedad va a producir, por tanto cualquier sociedad es capitalista. ¿No suena eso un poco raro? ¿No suena eso como una tendencia a absolutizar, volver absoluto, un modo de producción específico? O sea que yo creeré que las comunidades africanas también son capitalistas, estas que creen en el Ubuntu. ¿Acaso yo también voy a creer que las sociedades que viven por Nepal, que el budismo es capitalista también? Yo por la duda, gracias. Ahora viene la parte de preguntas del público, directamente a los ponentes. Por favor, si alguien tiene preguntas, hace la mano. ¿Preguntas? Bueno, hay muchas preguntas, claro. ¿Se oye? Sí. John, su sinceridad es manifiesta incluso en su aspecto autocrítico. Es marxista, no innegable, es marxista, pero autocrítico. Claro, hay una posición que suena mal cuando se habla de economía, de política. Parece que se ha desbancado un concepto que es intocable. Sin embargo, por la parte marxista sí que lo toca, pero negativamente, derribándolo por completo y punto. Y aquí ya partimos de un a priori inamovible. Nosotros pertenecemos a la cultura judeo-cristiana y llevamos muchos años y años y siglos de experiencia, y también, por lo tanto, ha intervenido la civilización judeo-cristiana, ha intervenido en lo político y en lo económico, ¿verdad? Entonces, para ser racionales, sinceros, no mero antimarxista y anticomunista, no, como un buscador sincero de verdad. Yo procedo de familia comunista, nací en cuna comunista, o sea, ya me sitúa en una posición que no es de animadversión personal ni nada. Pero ¿por qué he de aceptar la presuposición
del materialismo absoluto y la negación del teísmo. ¿Por qué tengo que aceptarlo? Porque claro, ambas posiciones, me ha de reconocer John, me ha de reconocer que ambas posiciones, a partir de dos distintas presuposiciones, van a condicionar todo el sistema filosófico, económico, etcétera, etcétera. ¿O no? Muchas gracias. No, espera, más preguntas. ¿Más preguntas? Sí. ¿Solo por este lado una pregunta? Vamos a ir. Buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Alberto Manzano. Bien, entonces nos estaba hablando primero de ejemplos como Cuba, como Venezuela hasta cierto punto, y como la URSS, que deben hacer hasta cierto punto el fracaso de estos modelos de capitalismo de Estado que usted nos ha dicho. Bien, pero yo lo planteo de manera muy libre. ¿Cómo se puede hablar entonces de casos como Nepal, como Birmania, como Bangladesh, como Somalia, como Congo, que son estados capitalistas? Si ese es el fallo del socialismo, ¿cómo se explica desde el capitalismo el fallo no solo de estos 5 países que nombré, el fallo de todos los países excepto el determinado que son Europa Occidental y Estados Unidos, Japón? ¿Cómo se puede explicar eso? Se podría decir tal vez que el Estado es lo que hizo eso. Me parece una respuesta muy normal. O sea, todo tiene que ver con el Estado, no todo tiene que ver con el Estado. Y si hablamos de éxitos capitalistas, entre comillas, como viene a ser Corea del Sur o tal vez Singapur, se menciona, se también tiene referencia que el Estado no se metió. Claro que no, esos países tuvieron proteccionismo fuerte en todo su proceso de industrialización. Proteccionismo, Estado, ¿cómo se puede hablar desde ese punto? Bueno, primero quería felicitar acá a la Asociación de Estudiantes por haber permitido este evento en el que tenemos dos posiciones bastante constructivas, digamos, donde no hay ataques personales, donde no hay nada de esas cosas que están fuera de la academia, ¿no? Entonces, quería felicitarles por eso y hacer una pequeña declaración al economista Cajas, porque él decía que no hay economías capitalistas, que casi todas son socialistas, podríamos decir algunas, ¿no? Lo que diría más bien es que hay diversos grados de capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, desde la posición nuestra liberal, nosotros defendemos el libre mercado, que si bien es cierto puede ser calificado como algo utópico, un ideal a ser conquistado, pero para eso planteamos primeramente tener partidos políticos liberales que defiendan el libre mercado, porque lo que hemos tenido hasta ahora en América Latina no ha sido el capitalismo bueno, como dice el profesor Mansuetti, sino el capitalismo malo. Entonces, bastante satisfecho de este tipo de eventos y que se sigan replicando. Mis felicitaciones sinceras a los jóvenes de la ASO de Estudiantes por habernos permitido hacer el mismo, ¿sí? Muchas gracias, Josué, y gracias también al economista Cajas, al doctor Mansuetti. Eso básicamente. Una pregunta más. Ya, mi pregunta va para Alberto. En un principio planteaste que que el socialismo actual en Venezuela, en Corea del Norte, en lo que sea, realmente no es un socialismo, sino a lo que llamaste un capitalismo de Estado, ¿ya? Entonces, la crítica real va contra el socialismo como modo de producción, como socialismo, o contra una mala aplicación del capitalismo, contra un capitalismo burdo, contra un mal llamado socialismo que realmente es un capitalismo de Estado. ¿Contra quién va realmente esa crítica? Ahora, por favor, 5 minutos para... Voy a empezar por la última pregunta que me hizo el compañero. ¿Cómo es tu nombre? ¿Ah? Nicolás. Ok. Gracias, Nicolás, por tu pregunta. Voy a empezar por ahí. No, mi crítica no va contra el socialismo, contra una economía socialista. Yo no critico una economía socialista, el socialismo, porque yo no puedo criticar lo que no existe.
¿Está bien? Lo que existen son teorías, teoremas, los que mencionó el profesor Cajas, teoremas que supuestamente van en contra del capitalismo, diciendo algunos que el capitalismo sería imposible, otros que sería desastroso y tal y que sí. ¿Ok? Eso para tu pregunta. Ahora, debo manifestar mi alegría que he encontrado que con el profesor John Caja, me parece a mí que estamos de acuerdo en un punto muy importante, en un punto no menor. Él dice que, referido a los 10 puntos del manifiesto comunista de Marx y Engels del año 48, del capítulo 2 que se llama Burgueses y Proletarios, encuentro que eso nos pone al doctor y a mí en una, en mi impresión, después usted me dice si me equivoco, pero nos pone al profesor Cajas y a mí en una superficie de acuerdo, en un punto no menor, un punto muy importante. Estamos de acuerdo. Él ha dicho lo siguiente, que Marx se jaló con esos 10 puntos, que eso es un panfleto y que Marx es un pendejo. Ok, entonces estamos de acuerdo en eso, doctor Cajas. Estamos plenamente de acuerdo. El problema es que ese pendejo nos jodió la vida con el panfleto, nos jodió la vida a todos, a los latinoamericanos especialmente. Nos jodió la vida el pendejo, se jaló. Ah, pero ¿y qué? Y no tenía un maestro para corregirle, y no estaba Engels ahí. Engels me hubiera dicho, oye, no seas pendejo, no hagas esa lista. Pero la hizo. Y quiero enfocar eso porque es un punto básico de nuestro, y el doctor Cajas estoy seguro que me va a entender por qué. Un punto básico de nuestro movimiento. A lo mejor él se incorpora a nuestro movimiento. Porque el punto básico de nuestro movimiento es que lo que hemos tenido en América Latina, desde la Revolución Mexicana de 1910, pasando a la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, pasando a lo que ha sido el peronismo, el PRI, Cárdenas en México, las nacionalizaciones, hemos tenido la aplicación, y no sé si en esto él estará de acuerdo conmigo, tal vez sí, hemos tenido la aplicación punto por punto, desde el punto 1, 2 y 3, que son reforma agraria, que la tuvimos en todos los países, impuesto progresivo, que lo tenemos en todos los países, y impuesto a la herencia, ¿ok? Hasta el punto 5, Banco Central, que lo tenemos en todos lados menos en Panamá. El punto 10, la educación pública. Eso es lo que hemos tenido, doctor Cajas, no sé si coincidirá conmigo. Eso es, y salvo intervalitos de mercantilismo, neoliberalismo, soplidos ahí muy breves. Eso es lo que hemos tenido. Y entonces yo en esto voy a estar en desacuerdo con el doctor Cajas. Yo voy a defender a Marx. Marx no era ningún pendejo. Si usted quiere destruir la economía, antes de destruir la familia y la vida, si usted quiere destruir la economía de un país, entonces esos 10 puntos son muy eficaces, no son ninguna pendejada, doctor Cajas. No sé si me explico por dónde voy, ¿ok? Son 10 puntos muy importantes. Nosotros, como parte de nuestra formación en el Centro de Liberalismo Clásico, lo primero que aprendemos son esos 10 puntos del panfleto. Entonces mi pregunta, y yo tengo una pregunta, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, doctor Cajas? Esperar otros 100 años, a ver que corrijan la jalada y a ver qué nos ofrecen. Sería, digamos, de 1910 a 2010, serían 100 años. Estamos en 2017, sería hasta 2000, otros 100 años, hasta 2117, que los marxistas arreglen su peo, como decimos en Venezuela, que los profesores marxistas, los académicos marxistas, no es personal, que los autores de libros marxistas, que los predicadores, periodistas marxistas arreglen su peo y se decidan y digan, bueno, si en 1848 el señor Marx se equivocaron porque, bueno, son unos pendejos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Esa es mi pregunta. ¿Esperamos otros 100 años?
Ah, y otra cosa, lo que no es bien de capital es bien de consumo, eso me enseñaron a mí. O sea, y me enseñaron que una nevera, si usted, una nevera es un bien de consumo y es un bien de capital si usted hace sándwiches para vender. Bien, voy a responder primero a las preguntas del público. Esto se va a poner bueno. Respecto a por qué aceptar la preposición del materialismo absoluto, bueno, yo no he dado a entender cuál es mi posición teológica, no he dicho nada de eso. Y yo creo que también el marxismo no necesita tampoco, ahora, no necesitamos meter a Dios en esto. Dios puede existir o no, es irrelevante. En el Capital, que es la obra importante, y tomo uno, eso más, porque tomo dos y tomo tres ya tiene mano de Engels, y entonces ya hay problemas. Pero el tomo uno del Capital puede entenderse tranquilamente con la existencia o no de Dios. O sea, eso voy. La cuestión de Dios aquí es irrelevante. No es que existe o no existe, eso no es nuestro tema. No estamos en una clase de teología. Yo quién soy para decirles, yo creo que Dios no existe y deben creer. ¿Yo quién soy? Yo soy economista. Ah, entonces sí tengo derecho a hablar de la siguiente pregunta. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Depende de nuestra concepción de qué es el capital. Y aquí hay una cosa tremenda. Sí, capital es cualquier bien que ayuda a crear otros bienes. El primer chimpancé que cogió una ramita y golpeó un árbol para que caiga una fruta ya era capitalista. ¿Qué les parece? O sea, si capital son los bienes que me ayudan a crear otros bienes, perfecto, ¿desde cuándo este mundo es capitalista? Los escarabajos que sacan excremento ya son capitalistas. Las hormigas ya son capitalistas. ¿Se dan cuenta que está? O sea, es una definición que tiene tantas fallas que admite que todo se vuelva capital. Y esto no lo digo yo, por si acaso. En los años 70, hubo, desde los 50 más o menos, pero a los 70 digamos que fue el boom, hubo algo que se conoce como la controversia de los Cambridge. Cambridge, Inglaterra versus Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, precisamente porque ni siquiera los grandes economistas se atrevían a dar una definición de capital que valga. El artículo de John Robinson es clarísimo cuando él habla de la función de producción y el grave problema de definir qué mismo es el capital, y después la obra de Pierre Baja, en la cual él derrumba cualquier concepción de capital como un bien único agregado. Entonces, entiéndase que hay personas que hablan de capital y esos van para todas las personas que se atreven a hablar de economía. Y sepan ustedes que ni siquiera los economistas saben qué es capital, desde el enfoque económico de los bienes, porque hay un problema horroroso en la medición. Vayan y vean qué es la controversia de los cambios. ¿Sí? Vayan y vean. ¿Y quién fue John Robinson? Una mujer genial que dijo alguna vez, no le hagas caber, estudiar economía no es para saber cómo resolver un problema económico, es para no hacerle caso a los economistas, porque esa gente te quiere engañar. Y vamos ahora sí con la pregunta que me hizo el doctor. Perfecto. ¿Qué hacemos? Primero, no se jaló, sí, claro, y todos los economistas nos jalamos también. O sea, el hecho de reconocer que cometemos errores, que dudamos, que somos humanos, ¿eso acaso es una falencia? Por el hecho de cometer errores. Ahora, ¿yo acaso me atreveré a acusar a la persona que escribió la Biblia por toda la muerte que se dio en no dañas la emoción en el momento. Fueron otros, fueron esos otros los responsables de sus actos, y como bien dice Jean-Paul Sartre, cada quien debe ser responsable de sus actos. Yo no voy a echarle la culpa a Marx de las muertes de la Unión Soviética. Ahora uno me puede decir, entonces, ¿qué se hace? Pues venga, eso mismo es el intento de aprender. El ser humano duda, y es parte de nuestra naturaleza dudar. Vean, duden más de la persona que les dice que lo sabe todo, porque la persona que les tiene una respuesta absoluta, en realidad no se atrevió a ver siquiera la cuarta parte de lo que está detrás. El mundo, la economía, está en disputa. Hasta el día de hoy no se saben los límites de la economía. Cuando apareció el problema Michael de Bruce Sunshine, mucha gente se puso a llorar, porque dijeron que aquí la economía se murió. Pero el problema es que eso no sabe la gente. Eso es lo que hay que aprender, porque bien o mal somos economistas. Y ahora sí, ¿qué es capital? De una vez, ¿qué es el capital? Bien, el capital se da seres humanos, el capital se da herramientas, el capital se da dinero, el capital es todo. No. El capital, colegas, es poder. Eso es capital. Y no es cualquier poder, es un poder que llega para ganar más poder. ¿Y cómo lo hace?
destruyendo a la naturaleza y al ser humano. Eso es ahora nosotros nos oponemos al capitalismo, no es porque sí, no es solamente porque me cae mal que un montón de gente gane mucha plata, que me cae mal. Más que nada es por el hecho de que el propio capital es poder y se pierde la lógica de los bienes. El objetivo no es producir bienes, poder, ese es el objetivo. El siguiente tema. Ya, ahora viene la siguiente parte. Igual cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para hacer la ponencia respecto de ¿es posible capitalismo para los pobres? Por favor, lo más centrado en el tema posible a la pregunta de lo que es el motivo de este debate. Primero, por favor, con el Magister John Carlos. Ok, por favor, me ayudas con la lámina. Ya. Entonces, ¿dónde nos quedamos, por favor? Ya vimos toda la crítica. Esta era la parte teórica. Ahora vamos con la parte ya más real, ya que nos gusta la realidad. Y justo era esto mismo, vean. ¿Qué es el capital? Nosotros decimos que puede haber capitalismo para los pobres, pero para eso necesitamos saber qué es el capital. Y ya lo dije, eso me ahorra tiempo. El capital no puede ser un bien, porque si es un bien se absolutiza. Todo lo que ayuda a crear otros bienes es capital. Y eso significa que el feudalismo, el esclavismo también es capitalismo. Pues tenemos a todo capitalismo. O sea, la Unión Soviética es capitalista. Todo es capitalista. Todo. Y eso, vean, el avance de la ciencia, que lo cita la economía no es ciencia, pero intenta hacer algún día. El avance de la ciencia no se logra con absolutismo, sino con definiciones concretas, claras. Entonces, esto lo expliqué, podemos pasar. Ya le digo de la controversia de los cómics, vayan y vean que mismo pasó, como mismo Joan Robinson le mandó el demonio a Solo, cuando Solo se mandaba sus funciones de producción y todas esas barbaridades. Vean, infórmense. Pero aparte de eso, aquí retomo la definición de capital, ya pasó la lámina, no importa. Entonces ahí tenemos, capital es poder. Poder que busca más poder, y el poder es una relación social. Somos nosotros, los seres humanos, los que le damos poder a esto. Somos los seres humanos los que le damos poder al dinero. Somos los seres humanos, somos nosotros mismos. No son bien, ¿no? Somos nosotros que dejamos nuestra vida incorporada aquí. Entonces, uno se pregunta, ¿es posible un capitalismo para los pobres? Retrocede, por favor. Me quitas la emoción, ya. ¿Será posible un capitalismo para los pobres cuando el capitalismo precisamente implica un poder que busca más poder? A ver, vamos recordando clases de economía política. ¿Cómo surge el capitalismo? A partir de la acumulación originaria. ¿Cómo se dio la acumulación originaria? A través del saqueo que Cristóbal Colón, que no sabía que era capitalista, fue a América. Incluso recuerden que su diario ponía oro. Entonces, así empezó el capitalismo. Después de eso, ¿qué sucedió después? Bastantes grupos empezaron a aprovecharse de la absorción de poder. ¿Para qué? Para que otros grupos no tengan poder y no les quede más que vender su fuerza de trabajo. Entiéndase que eso es capitalismo, al menos desde la visión del marxismo. El capitalismo entonces no es absoluto, tiene una fecha específica. Bueno, no es tan específica, pero tiene un momento. Tiene una época, tiene un lugar y va a tener un fin. Créanme, yo me podré morir sin ver ese fin, pero mientras pueda luchar por ese fin, voy a seguir estando aquí. ¿Y cuál es el fin del capitalismo? El momento en que los seres humanos se den cuenta de que esto es poder, en el momento que ustedes compran esto, en el momento que ustedes le dan poder al dinero, le están dando poder a alguien más. Y eso genera asimetrías de poder que provocan la imposibilidad de que el capitalismo exista sin que existan pobres. Porque, como bien se menciona en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, que por cierto eso deberían atacar antes que el manifiesto del Partido Comunista, ¿ya? En el capítulo 23 del tomo 1 queda clarísimo que el capitalismo cae en crisis recurrentes, y esas crisis recurrentes se comen gente. ¿Y quiénes ganan en las crisis? Pásenme. Los grandes grupos económicos. Que uno dirá, claro, si yo libero la competencia, ustedes creen que si libero la competencia Coca-Cola va a dejar de tener poder. ¿Cómo vamos a hacer para que Coca-Cola deje de tener poder? Pasemos. Y aparte de eso se distribuyen por el mundo.
¿Cómo vamos nosotros con el libre mercado a dejar esto? Cuando resulta ser que uno de estos sí han todo libre. ¿Ustedes creen que a Coca-Cola le ponen restricciones enormes para moverse de un país a otro? O sea, entendamos el mundo concreto, y el mundo concreto es eso. El marxismo ayuda a entender eso, para eso está el marxismo. ¿Qué más? Aquí tienen ustedes, por desgracia, no sé si se ve, los niveles de concentración que existen incluso en el Ecuador. Concentración y centralización del capital. ¿Ustedes creen que hubo restricciones para que venga la Nestlé a controlar el 97% de las ventas de unos cuantos productos de tipo prefabricado y polvo? O sea, había restricciones. Ahí está un montón. Pasemos. Pasemos, por favor. Hay más. Escucha, esto de sobra. Después les mando por Facebook. Ya. Aparte de eso, ¿por qué no puede haber un capitalismo para los pobres? Primero, grupos económicos grandes que no van a soltar, no van a soltar. ¿Qué más? La estructura del mercado internacional genera asimetrías. El capitalismo es asimétrico. ¿Qué tenemos a partir del capitalismo? El surgimiento de estructuras centro-periféricas. Y esto lo estimé yo mismo, por eso sé que esto está bien. ¿Qué pasa? Hay países que concentran recursos y esos países son los que tratan a la periferia como periferia. ¿Qué le queda a la periferia? Pasemos. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Este sí no lo estimé yo, es gente de MIT. ¿Qué estimó? Estimó que, por ejemplo, en cada año, mientras que el mundo desarrollado y que quiere libertad manda a los países pobres 130.000 millones de dólares. Los países pobres están mandando 2 billones de dólares, millones de millones cada año. ¿Eso qué significa? Que en los países pobres cada año va a salir más recursos y eso va a provocar pobreza. Porque ¿de cómo se van a desquitar los capitalistas de los países pobres? No pueden ir a explotar a los trabajadores de Estados Unidos. Entonces surge la sobreexplotación laboral. Pasemos. Y coincidencialmente resulta ser que esos países que se les extraen recursos son los que están con mayores niveles de pobreza a nivel mundial. Interesante. O sea, si yo genero una economía, espero que eso se acabe. Yo lo que creo es que eso se va a exacerbar aún más. Recordemos que China, de hecho, se metió en la Organización Mundial de Comercio. Así que esto no es tan simple como que libertad. Pasemos. ¿Qué otras razones para que no pueda haber capitalismo para los pobres? Mientras millones ganan tanto dinero y poder, ¿cuántos en cambio se mueren de hambre? Pasemos. El capitalismo lleva en sí tendencias terribles. Aquí, por ejemplo, pueden ver uno de los resultados de la obra de Piketty, que no me cae bien Piketty, pero los resultados, vean esto. Vean cómo se mueve la desigualdad en Estados Unidos desde el año 1910. Ustedes pueden ver que hay una época que coincide interesante con la época de la caída del Estado de Bienestar, que repito, tampoco soy favorable a eso, pero incluso un capitalismo más liberal llevó a más desigualdad, no menos, más desigualdad, y eso no lo digo yo, ahí están los datos. Si quieren critiquen a Piketty y critiquen la metodología de Piketty, pero no solo eso, pasemos. ¿Qué más? Tenemos gente que gana millones. A ver, ¿con cuál libre mercado voy a descomponer a Windows? ¿Con cuál libre mercado le voy a ganar al oligopolio formado entre Apple, Samsung y, bueno, es de chinos pobres, pero igual ya. O sea, ¿cómo vamos a romper eso? ¿Cómo desde los pobres se va a romper eso si el capitalismo se liberaliza? Si el capitalismo se liberaliza, lo que va a haber es flexibilización laboral. Eso es lo que va a haber. Es decir, el capitalismo va a buscar siempre ¿qué? Maximizar ganancias. Bueno, también va a buscar poder, más que ganancias, poder. Y si alguien les toma, no a un lado nomás. Vean cuánto tenemos, no solamente aquí, tenemos un montón de multimillonarios en América Latina, mezcla, neoliberales, liberales y progres, socialistas también, que se volvieron millonarios embarcando a la gente. Pero, ¿saben algo? La descomposición de la distribución del ingreso se acentúa en los años 80, cuando supuestamente la economía se volvió neoliberal. ¿Ya? Entonces, si yo quiero acusar a Marx de los puntos del manifiesto del Partido Comunista, alguien podría acusar a los liberales que le dieron la base para que los neoliberales vengan y también hagan pendejadas, lo cual no me parece justo. Yo no acusaría a los liberales por lo que hicieron los neoliberales cogiéndose el nombre de los liberales. ¿Me entienden? O sea, no es argumento. ¿Qué más? Pasemos. El capitalismo tiene crisis, es cíclico. No, el capitalismo no es cíclico, son las intervenciones del Estado. Pasemos. Según varias personas que nos vean, es interesante, pero a veces los marxistas a veces son aburridos porque se pasan la vida calculando. Pero hay gente, y no son marxistas, porque muchos de estos no son marxistas tampoco, pero hay gente que ya ha identificado ciclos.
Vean, por ejemplo, Kitchen, que llegó a determinar ciclos de 3 a 5 años, Juglar, usted, pero sobre todo Kondratier, ciclos largos de 45 a 50 años. Pasemos, por favor. Ya, pasemos. Ahí está. Los grandes ciclos de la economía capitalista. En cada ciclo se fue muriendo gente. Si ustedes liberalizan la economía, ¿creen acaso? Está muriendo esto. Ahí. ¿Creen acaso que si se liberaliza la economía va a dejar de existir la condición cíclica del capitalismo? Vean, y me alegro que haya alumnos aquí niños. Ellos tienen clarísimo la película y saben que por más que el Estado no importa, que los ciclos surgen de la pugna de poder, capitalismo, trabajadores, surgen de ahí los ciclos. Y si no me creen a mí, vayan a mirar lo que decía Richard Buckley en uno de sus artículos de 1967. Él ya lo dejaba clarito y decía, y tiene una frase muy interesante: el capitalismo se puede representar como una relación entre presas y depredadores. Genial. Presas, depredadores. Y no es solamente un modelo, son dos datos, son la realidad. Es la realidad que pasó en 1929, después la realidad que fue la gran guerra, las grandes guerras mundiales. Pasemos. Y en el caso del Ecuador, las crisis de la economía ecuatoriana. Pasemos. Y vean cómo sale el capitalismo de sus crisis. Aquí está el ratio entre salarios y PIB. Resulta ser que mientras más se descompone el capitalismo, más joda la gente. Y no es una ideología, no son creencias. En el año, en los años 80, más del 30% del PIB iba a salarios. Para el año 95, antes de caer en la crisis del 99, llegamos al 15%, incluso menos. Después los datos desaparecieron, porque si la gente no quería que esto se entere, aparte de que se volvió un espelote. Pasemos. Es decir, les estoy dando evidencia. Ya pasé la teoría, ahora les estoy dando evidencia empírica, si quieren, de cómo no es factible un capitalismo de los pobres. Un capitalismo de los pobres, en donde en el año 2016 en el Ecuador el PIB se cayó en 1.5%, mientras que solo 30 compañías, 2016, ganaron 1.500 millones de dólares, lo mismo que la caída del PIB. Y mientras esas compañías ganaban, ¿qué pasó? Pasemos. Resulta ser que los ingresos de la mitad de la población del país se quedaron estancados en $5. La mitad de la población de este país vive con $5 o menos al día. $5 o menos al día. ¿Qué más? Todavía tengo tiempo, ¿no? ¿Qué más tengo? La crisis civilizatoria. Esta es quizá la mayor razón por la cual deberíamos estar atentos y buscar que el capitalismo se supere. Estamos viviendo una asfixia financiera. Vean, ¿cómo es posible que la liberalización de los mercados financieros permitieron que existan stocks financieros 3,5 veces más que el PIB mundial? Hay más en papeles que lo que se produce. Eso es absurdo. ¿Qué más tenemos? La crisis de la deuda. Vean, el mundo está endeudado y no se ha puesto a pensar, si todos tienen deuda, ¿a quién se le debe? No me sabe eso. A ver, si todos los países tienen deuda, ¿a quién se le debe? ¿Quiénes somos acreedores? Entonces aquí pueden ver, pasemos el dato que les dije del 3.5. ¿Qué más tenemos? El capitalismo se está descomponiendo. Tenemos una crisis ambiental. Una crisis ambiental en donde ustedes han de haber escuchado, bueno, no sé si lo han escuchado, que más hemos llegado a niveles de emisión de dióxido de carbono que nos han registrado desde hace 650.000 años. Pasemos también. Vean esa gráfica de la NASA. Ahí ustedes pueden ver la emisión de CO2, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Interesante, justo en la época del capitalismo esto revienta. Interesante, ¿no? Y no solo eso, colegas, pasemos. Se están formando hasta continentes de basura. Continentes, o sea, ahí sí se ven esos australianos, son continentes de basura. ¿Qué más pasa con el capitalismo para no siquiera aceptar la idea de que puede haber capitalismo para los pobres? Pasemos. Y esta es la más terrible, la guerra. El capitalismo sale sudando sangre y lodo. ¿Cuánta gente se ha muerto en Afganistán? ¿Cuántos en Irak? ¿Cuántos en Libia? ¿Cuántos en Yemen, Palestina y Siria? Uno dirá que eso no es contra del capitalismo o del liberalismo clásico. No, pero el liberalismo clásico inspiró a los neoliberales. Lo mismo que me estaban acusando a mí. Pero yo no los voy a acusar, porque yo no estoy en contra del liberalismo. Porque vean, a los marxistas no necesitamos pelear con los liberales. Nosotros peleamos con el capitalismo, con los grandes, con las mayorías, con los fuertes. ¿Me entienden? Hacemos los gastos de la guerra.
Los gastos de la guerra, los gastos del narcotráfico. Eso es el capitalismo. Oigan, o sea, si queremos libre mercado, debemos tener libre mercado de las drogas también. Oh, chévere. Ojalá bajen los precios. Vean, colegas, lo que pasa. Pasemos. Vean, es que a veces nosotros desde afuera no lo vemos. Vean, este es Homs, en Siria. Ahí está el paso del capitalismo. Ahora no dirán, no, pero es que es el capitalismo de Estado, es que es el capitalismo de las empresas que se han vinculado con el Estado y las empresas armamentísticas que reconstruyen. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué se debe hacer entonces? Yo liberaré, voy a liberar el tráfico de armas también. Entonces voy a liberar también el tráfico de drogas, voy a liberar también la industria de la guerra. Que libremente cada empresa produzca su propio tanque. Perfecto. ¿Digo no? O sea, no se dan cuenta que la idea de capital, de simplemente hablar de bienes, se vuelve absolutista y te lleva a contradicciones lógicas. Y para concluir, ¿sí? Para concluir, pasemos. Vean, el capitalismo, colegas, es la civilización de la desigualdad. Eso significa que siempre vamos a tener pobres en el capitalismo. Siempre. No hay otra opción. Pero no menos, dejemos que hable bien más. Pasemos. Y escuchemos esta frase. Escuchemos, por favor. Los patronos están siempre y en todas partes en una especie de acuerdo tácito, pero constante y uniforme, para no darnos salarios por encima de su nivel actual. Para precipitar una solución, los trabajadores recurren siempre a grandes alborotos, a veces a la violencia y a los atropellos más sorprendentes. Están desesperados y proceden con el principio del hombre en ese estado, cuya alternativa es morirse de hambre o buscar a sus patronos a que por miedo cumplan sus exigencias. Pasemos. Ya lo acabamos. Pasemos. Ya leo. En tales confrontaciones, los patronos pueden resistir durante mucho más tiempo. En cambio, muchos trabajadores no podrían subsistir una semana. ¿Saben quién dijo eso? No lo dijo Marx, lo dijo Adam Smith. El mismo Smith sabía que hay asimetrías. El mismo. Gracias. Igual tiene 15 minutos para responder a la pregunta: ¿es posible el capitalismo para los pobres? Muchas gracias. Ok. Doctor Cajas, supongo que usted conoce que las crisis cíclicas no tienen nada que ver con el capitalismo. Supongo que usted conoce la teoría austríaca del ciclo económico. El ciclo económico no es causado por el capitalismo, sino por la institución que Marx, según usted se jaló, puso en el punto quinto, el Banco Central. ¿Okay? Entonces, como supongo que usted lo conoce, entonces no voy a insistir en ese punto. También supongo que usted conoce que el capitalismo está basado en el ahorro, no en la deuda. Entonces, esta montaña de deuda que usted ha descrito muy bien, eso no tiene nada que ver con el capitalismo, más bien tiene que ver con Keynes y con los intervencionistas, algunos más, casi todos marxistas, algunos más ortodoxos, otros más heterodoxos, pero más o menos va en esa línea. Y supongo también que usted conoce, por ejemplo, sobre la guerra, lo que se ha escrito desde el ángulo liberal, desde Bastiat hasta mi coterráneo Juan Bautista Alberdi. O sea, las crisis, la deuda y la guerra no tienen que ver con el capitalismo, ¿okay? Por lo menos con el capitalismo liberal. Entonces, supongo que usted conoce entonces a Bastiat y Juan Bautista Alberdi al respecto al tema de la guerra. Entonces, el problema con las izquierdas es que el tema con las izquierdas es que no tienen un socialismo para defender. No tienen. Esa es la verdad. ¿Okay? Entonces, cuando hay que mencionar algo concreto, dice unas tribus por ahí, unas tribus por ahí que viven en el primitivismo. Eso es lo que quieren para todos nosotros. Eso es lo que van a defender, Ubuntu. Por favor, yo le voy a recomendar un libro que creo que usted no lo debe conocer, Vishal Mangalwadi. El libro que moldeó al mundo es sobre la Biblia y sobre el capitalismo. ¿Okay? Está escrito por un indio
que hizo el viaje inverso. Resulta que los progres occidentales, tipo Richard Gere, los Beatles, van al Oriente a saber esa sabiduría del Oriente. Y Salman Galwani les dice, pero qué sabiduría, si eso es una mugre, ahí va el puro excremento, o sea, el Gange, el río de la pureza, de la naturaleza, pero si eso está lleno de caca, por Dios. Bueno, entonces, Vishal Mangalwadi, se lo recomiendo, está traducido el libro y tal, bueno, en inglés también, es muy bueno con respecto a esas ensoñaciones de primitivismo que son el último refugio de los socialistas y la gente de izquierda, y los progres especialmente, cuando se los pone contra las cuerdas y se le dice, bueno, ustedes se hacen responsables del estado de bienestar y el desastre que han hecho en América Latina y la desigualdad que han provocado los últimos 100 años, y dicen, no, yo no me hago responsable. ¡Ah, la fresca! Entonces, el tema es el siguiente, él acaba de resumir muy bien, como siempre él lo hace, la idea dominante, la idea hegemónica. El tema es esa mentalidad anticapitalista, contraria al no, porque el capitalismo, eso nunca le hablan del socialismo. ¿Qué es lo que usted propone? Ah, no, silencio en la noche. Lo que tienen es una lista de críticas al capitalismo que si se hubieran quedado en las universidades, por ejemplo, en esta universidad, desde hace años, no habría sido problema. El problema es que los políticos les hicieron caso. El problema es que los políticos desde hace 100 años, por lo menos, han estado aplicando punto por punto los 10 puntos de eso es lo que han hecho, ese es el estado de bienestar que han hecho, y han provocado una desigualdad horrorosa en Ecuador y en otros países de América Latina. Entonces yo les sugiero a los estudiantes y los profesores que revisen esta literatura, la teoría austríaca del ciclo, la diferencia entre lo que es el liberalismo y el keynesianismo, para no meter todo en la misma bolsa, guerra, crisis, deuda, todo eso es capitalismo. No. Entonces, tenemos ahora el tema de la pregunta concreta del capitalismo para los pobres. ¿Cuál es la situación de ahora? Tenemos, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Tenemos pensiones miserables, eso tenemos, y tenemos otra cosa. Tenemos el crimen desbordado, la injusticia en los tribunales y la falta de obras públicas o la falta de mantenimiento de obras públicas. ¿Por qué? Yo les voy a poner el problema sobre la mesa. El problema sobre la mesa es que hace 100 años que los políticos, todos, los supuestamente de derecha, los supuestamente de izquierda, de centro, sobre todo, le han hecho caso a esas ideas. A esas ideas. Se nos pretende a veces endilgar a los liberales clásicos. No digo que lo haga el doctor John Caja, porque en ese sentido él tiene una posición muy honesta de diferenciar el neoliberalismo del liberalismo clásico ortodoxo, lo cual le agradezco enormemente. ¿Okay? Pero otros sí lo hacen, por eso me refiero. Entonces, tenemos dos maneras de salir. Si usted tiene una mitad de la economía que es socialista y la otra mitad es capitalista, ¿okay? La que se hacen para los pobres es la mitad, bueno, no mitad, digamos la parte, el segmento socialista, y el otro el segmento capitalista para la clase media para arriba, digamos. Hay solo dos formas de salir: usted sale por la izquierda o sale por la derecha, no hay otra forma de salir, solo dos puertas. O se termina con las empresas privadas, se termina con Coca-Cola, con Estrella, con las empresas privadas, y vamos a Venezuela. Esa es la manera. ¿Okay? Muchos de los que ahora se llaman marxistas disidentes en Venezuela, como Nisme Evans y compañía, dicen cosas parecidas a las que dice el profesor. Marx se equivocó en ese tema eso era un panfleto, había que leer el Capital. Pero eso lo vienen diciendo siglo y medio después, porque eso se escribió en 1848, entonces más de siglo y medio después nos dice, no era esa parte que había que leer, la otra. Señores, no estamos, un profesor a los estudiantes le dice, mire,
ah, no, te equivocaste, no era el capítulo 3 que tenían que leer, sino el 4. Ajá, ok. No, la cosa es seria, no es para tomársela así al estilo académico, digamos, o sea, universitario me refiero. El problema es que le hicieron caso los políticos a todas esas ideas anticapitalistas, ¿ok? Y entonces, bueno, tenemos que el estado de bienestar fracasó, como muy bien dice el doctor Caja. Bueno, eso fracasó en los 70, y ¿verdad? Es cierto, en los 70 no fue que fracasó, sino que se evidenció el fracaso. El fracaso venía de él. Es lo mismo que el muro de Berlín. El muro de Berlín dice, demuestra el fracaso del socialismo, la caída del muro de Berlín. No, lo que demuestra el fracaso del socialismo no es la caída del muro de Berlín, es la construcción del muro de Berlín. Y eso no fue en 1989, sino en 1962. Entonces, ¿qué es lo que demuestra el fracaso del socialismo? Es la construcción del muro de Berlín. Bien, y lo voy a decir, y se enoje el que se enoje. La construcción del muro de Trump, si es que lo hace, confirmaría el éxito del capitalismo. Aún un capitalismo muy imperfecto y tal, pero es la diferencia entre el muro que ponen los socialistas para que la gente no se escape de ese infierno y el muro que construye un país capitalista con todos sus defectos para que la gente no vaya ahí a progresar, a vivir, a ganar más y a vivir mejor. ¿Okay? Es notable la diferencia entre los dos. Entonces, la otra posibilidad es salir hacia el lado del capitalismo, salir con las 5 reformas, la gran devolución que le llamamos nosotros. Me avisa cuando se me corte, porque este tema, en todo caso, pueden verlo en la página amarilla. Si les gusta, se adhieren a nuestro movimiento. ¿Vale? Okay. Se adhieren a nuestro movimiento. La gran devolución son 3 pasos. 1, salirse de todas esas organizaciones mundiales que nos esclavizan con el sistema keynesiano marxista de gobierno y ahora de marxismo cultural. Salir. O sea, ustedes tienen que entender muy bien el tema de los dos marxismos. El marxismo clásico económico se programó en el siglo XIX y se aplicó en el siglo XX. Y en el siglo XX se programó el marxismo cultural y ahora se aplica en el XXI. De eso no hablamos con el profesor del marxismo cultural, hay que hablar también. No sé en ese punto cómo será su heterodoxia respecto al tema del llamado matrimonio igualitario, el aborto, etc. No sé, por eso lo pongo ahí, nada más. Entonces, como tenemos todos esos problemas de crimen en Ecuador, la violencia, como el segundo paso, después de salir de todas esas organizaciones, incluyendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que mucha gente de izquierda, asumo que el doctor Caja no, porque él es una persona muy instruida y muy culta, ¿okay? Así que asumo que él no va a hacer eso, pero él no va a pensar, pero hay muchos izquierdistas que creen que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son las organizaciones de defensa del capitalismo. No, son las organizaciones que permiten a los gobiernos corruptos, estos que tenemos, y postergar indefinidamente las reformas de fondo. Las reformas de fondo que el economista John Williamson había dicho ya en 2003, en 2002, en un libro que se llama, yo recomiendo, se llama After the Washington Consensus, donde dice que, bueno, sí, las medidas de los 10 puntos, que ese también son 10 puntos, los 10 puntos del consenso de Washington estuvieron bien para sacar de las economías del colapso del estado de bienestar que el doctor situó con mucha precisión en los años 70 más o menos. Pero que había que hacer reformas. Entonces a eso vamos, a derogar la ley mala, porque el problema aquí es como en el apartheid contra los negros en Sudáfrica y es como en Alemania de Hitler con las leyes para la preservación de la pureza racial. El problema son las leyes. Hay que derogar esas leyes y hacer 5 reformas. Nuestro símbolo no es el puño de la izquierda cerrada. Ustedes saben, la izquierda con el puño cerrado, el nuestro es este otro, la derecha con las 5 reformas. ¿Okay? Entonces, las 5 reformas son en las 5 áreas clave de la sociedad. Trabajamos mucho de nuestros países las crisis reales, no los teoremas que son política, economía, educación, atención médica y jubilaciones y pensión.
En eso estamos nosotros tratando de hacer ¿qué? Revertir los 10 puntos del manifiesto comunista de 1848. En eso estamos de acuerdo. Es terrible eso, pero el problema es que esas han sido las políticas que han seguido y hay que revertirlas, y para eso las reformas no son 10, son 5 más. Gracias. Conclusiones. Dos minutos de conclusión. Ya, ahora se va a abrir un espacio para que cada ponente dé 2 minutos de conclusiones. Vamos primeramente con el magíster acá. Conclusión, el evento se acabó, muchas gracias. Por favor, colegas. Bueno, conclusión, 2 minutos. Es interesante cómo hemos reiterado esta idea de los 10 puntos del manifiesto del Partido Comunista, los 10 puntos, los 10 puntos, los 10 puntos. Pero también reiteramos sobre lo que dijo Marx en El Capital. Verán, para cómo de males yo sí manejo economía austera, sí sé, y es interesante porque los austecos siempre son el rival de los marxistas, eso es lo que es. Y les llamó la atención que no se haya discutido, por ejemplo, el área de Von Bauer y la tasa de interés, que es una discusión interesantísima sobre el capital, pero bueno, es lo que quiero una novela. Y quiero tomar este ejemplo. El mundo ayuda a evitar que la gente vaya a buscar el progreso en Estados Unidos. Claro, porque Estados Unidos dejó destrozado también México. O sea, no es de gratis que mucha gente quiere salir de América Latina, cuando América Latina le cortaron las venas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión, colegas, es destruir el sistema. No debe darnos miedo. No debe darnos miedo. ¿Y qué hay que hacer? Empezar desde la casa. La mejor forma de destruir el capitalismo es la solidaridad. Esa es la primera forma, colegas. La solidaridad de unos con otros y destruir las estructuras de poder. Gracias. Conclusión, 2 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer mucho a la universidad, a los estudiantes, a los moderadores, al doctor Caja, que por esta oportunidad de debatir, que como digo, raras veces se consigue por la hegemonía, el dominio de las ideas de izquierda, rara vez. Entonces, cuando hay una ocasión de debatir es muy bueno, porque entonces se pueden poner de vista cuáles son las diferencias, pero también se pueden poner de vista cuáles son las coincidencias. Y yo celebro muchísimo haber coincidido con el doctor Caja, más allá de las diferencias, que no las voy a minimizar, son enormes, pero haber coincidido con él en el tema de que los 10 puntos son un fracaso. El tema de que los 10 puntos se han aplicado y son un fracaso, que se debió a un error de Marx y tal. Bueno, ok, coincidimos en eso, pero ahora hay que salir de ahí. Y la salida no es por la izquierda, más socialismo, no, la salida es por la derecha, más capitalismo, pero del bueno. Con 5 reformas, ustedes, las redes sociales estamos muy presentes. Yo les voy a pedir a todos ustedes que quieran adherir a este movimiento, o conocer a este movimiento, y adherir a este movimiento, incluyendo al doctor Caja, porque a lo mejor nosotros resulta que queremos corregir lo que según él reconoce que estaba mal en Marx y Engels, ¿no es cierto? Entonces yo invito a conocer este movimiento más en profundidad, a conocernos más a nosotros, todos los que estamos aquí en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en México. Aquí este movimiento está cobrando fuerza con liderazgos excelentes, como por ejemplo el doctor Pablo Zambrano, que ustedes conocen, en todos los países de América Latina. ¿Okay? Porque no podemos esperar otros 100 años a que los marxistas, y después ellos hablan de contradicciones nosotros, ¿no? Dice que el capitalismo tiene contradicciones. Ellos como que, bueno, parece que ellos tienen demasiadas contradicciones. No podemos esperar que ellos arreglen sus contradicciones y corrijan sus errores. Entonces vamos a salir por la derecha, vamos a salir por el capitalismo para todos. Gracias. De esta manera damos por concluido el debate. ¿Es posible un capitalismo para los pobres? Muchas gracias por la intervención del magíster John Cajas y del doctor Alberto Mansuetti, y al público en general por su asistencia. Muchas gracias.